Algunos recuerdos, también por Florinda Paula Celestino. Los mejores recuerdos de la familia son los de Espereta, viviendo en el campo, disfrutando del aire libre. Teníamos media manzana. Recuerdo los limoneros, los naranjos y sus aromas, los veranos al sol y a la sombra, la leche de chiva que nos daba mamá, la iglesia de Santa Teresita que mi papá ayudó a crear. Esos, sin dudas, son los mejores recuerdos de mi infancia. Aprendíamos corte y bordado con María, mientras Roberto iba al colegio en tren. Luisito y Margarita ya estaban casados, pero venían todos los fines de semana a visitarnos. Luisito venía con el camioncito, luego lo llevaba cargado con lo que producía mi papá para venderlo en la verdulería. Éramos felices y disfrutábamos de la familia. Mi hermano Luisito y mi hermana María eran muy alegres, muy bailarines, siempre unidos, y luego con Pasquina, que se puso de novio con Luisito, formaban un trío inseparable. Es que Pasquina era muy amiga de María, e iban los tres a todas partes, siempre al baile, siempre a la diversión. Es más, me acuerdo que María extorsionaba a Luisito y todo lo que le regalaba a su novia se lo tenía que regalar a ella. En cambio, Margarita, al ser la mayor, era la más responsable de las cosas de la casa y era la que más ayudaba a mi mamá. Y cuando nació Roberto, este fue el mimado de Margarita. Lo crió como un hijo y le aliviaba este trabajo a mi mamá, ya que era grande. Ellos eran, a su modo, muy unidos. Por eso, cuando Margarita se casó con Pedro y tuvo a sus hijas, Hilda, Emilce, Alicia, Luisa y Rita, Roberto era quien más las buscaba para jugar y sacar a pasear. Era el tío perfecto. Cuando nací yo, la tía Florinda, los escarlatos. Cuando nací yo, me encontré a las parejas formadas, Luisito con María, Margarita con Roberto y mi papá con mi mamá. Así que yo miraba todo desde la inocencia de una nena. Y como quien dice, me crié solita. Esa es tía Florinda. Siempre me contaban que cuando nací, Roberto estaba muy enojado y ni siquiera quiso verme. Roberto jugaba o leía todo el día. Jugaba y leía todo el día. Iba de acá para allá. Nunca paraba en casa. Tengo grabado el día en que se clavó la espina de la palmera en el potrero jugando al fútbol. Hasta hoy tiene la cicatriz. Mostró la cicatriz de la mano. Acá. La otra era, ¿eh? La cicatriz. Era muy buen mozo y cuando hizo el... ¿Explicaste por qué esto? Explícalo vos. En la esquina donde vivíamos nosotros, ahí en La Mosca, había un baldío, que había épocas que había un circo y otra época que estaba repoblado con una palmera enorme. Y bueno, nosotros, ¿qué hacíamos cuando estaba la palmera? Jugábamos con la palma de la mano y me entró una tira y que me quedó la marca. Y yo tenía 12 años, me fui a curar solo al Catacuna. Yo viajaba solo a Catacuna. Y bueno, eso es solo una anécdota, ¿no? Y tengo
la mano derecha más chica que la grande. Y bueno, todas las cosas que ocurren. Aparte de eso, yo misma a casa curarme solo. Bueno, Y así es como le quedó la cicatriz. quedé con la cicatriz y la mano más corta que la otra. Bueno, Roberto era muy buen mozo y cuando hizo el servicio militar le quedaba tan bien el uniforme que María decía que tenía que ser cadete militar. Mi papá, el nono, tenía una personalidad muy especial y atraía a todo el mundo. En cambio, mi mamá era muy seria y muy trabajadora y muy sufrida. No paraba nunca, lavaba, cocinaba, se ocupaba de los chicos, todo sin parar. Me acuerdo los enojos que se agarraba cuando iba a misa y al regresar encontraba la casa desordenada. Se ponía a los gritos y María, que no se callaba nada, le preguntaba irónicamente: ¿que para qué vas a misa si cuando venís hecho un demonio? Cuando yo hacía las prácticas de enfermería, tenía que ir los domingos por la mañana al Hospital Rawson de Constitución, ya que venía el prestigioso doctor Finoquieto a dar la clase. Era una persona muy estricta, muy severa con médicos, con estudiantes y con enfermos. Siempre estaba de mal humor y era muy serio. Mi sobrina Alicia, tendría 6 años, era tan rubia que le decíamos la polaca. Tanto me insistía que la llevara, que un domingo la llevé. Total, iban a ser un par de horas y el hospital estaba vacío. Así que antes de comenzar la clase le dije: quédate en el vestuario un rato y después nos vamos. Y así lo hizo. Pero no sé por qué extraña razón el doctor Finoquieto fue al vestuario y la vio. Entonces se le iluminó la cara y, como quien ve un ángel, sin enojarse y con una sonrisa que jamás le habíamos visto, dijo: qué lindos ojos tiene esta nena. Ahí está Alicia. Mi papá, a pesar de no haber ido nunca a la escuela, se la pasaba leyendo la vida de San Antonio y la Biblia. La fiesta más importante era la de San Pedro. Se hacía una fogata en la calle y matábamos un chancho. Era el día más feliz de su vida, lo esperaba todo el año. Por eso, siempre los hijos mayores de cada uno de los hermanos se llaman Pedro. Pedro Francisco de Luisito, Pedro Aníbal de Roberto, y como Margarita no tuvo hijos varones, el primer nieto varón, hijo de Isla, se llama Pedro Mariano. Ahí está Pedro Mariano. Bueno, eso es lo que escribió la tía Florinda de su recuerdo de infancia. Ahora Rubén va a ser la voz de mi papá. Los emprendedores. Como escribí en un capítulo anterior, mi padre fue un emprendedor, porque sin nada se vino a América para trabajar y progresar. Me imagino que, como todo inmigrante, con la intención de algún día regresar a Italia con algo de dinero para continuar su vida, eso explica por qué fue y vino 2 veces. Y en estas idas y venidas nació mi hermana Margarita. Lo que pasa es que no tenía nada que perder. En Italia se moría de hambre, se crió solo y su familia de origen estaba desmembrada. Tenía un padre que le interesaba más la diversión que su hijo, una madrastra que lo maltrataba y medios hermanos más chicos. En América, el solo hecho de ser italiano lo vincularía afectivamente con otros paisanos. Se sentiría en familia.
es como que podría empezar una nueva vida. Lo único que dejaba era una mujer, pero el hombre siempre confía que lo van a esperar toda la vida, sobre todo en esa época. Más allá de su esfuerzo, no debemos desconocer que él no fue el único emprendedor, ya que mi mamá, sola con su pequeño bebé, se embarcó para encontrarse con su marido, supongo por miedo a que él forme otra familia en las nuevas tierras, como tantos otros inmigrantes hacían. Ella sí dejó a su familia y viajó sola. ¡Qué decisión! ¡Qué valentía! ¿Con qué demostración de amor se habrá encontrado mi padre? Viéndolo en el tiempo, no sé si fue más audaz lo de él o lo de ella, porque seguramente mi mamá pensó, hombre joven, solo en América, no vuelve más. Le pasó a tantos y en lugar de quedarse esperado y rezar para que volviera, habrá pedido plata para el pasaje, no lo sé, y se arrajó con su pequeño bebé. Ella también estaba sola y era joven, tenía 25 años. Admirable a la distancia. Por eso formaron una familia muy feliz. Lograron lo que se propusieron los dos puntos. Es que el emprendedor inteligente no solo logra, sino que festeja los logros. Y así eran mis padres, hasta que pasó lo de María. Ahí empezó una nueva historia. Los hijos ya estaban grandes y era una tarea de ellos continuar. La vida les había dado un golpe muy duro. Cuando mi padre fallece en 1960, reparte las casas que había podido comprar durante toda su vida a sus hijos. Le deja la de Capital Federal y la de mayor valor a su única hija soltera, Florinda, la de la calle Perú a su hija mayor, Margarita, ya que ahí vivía con su marido Pedro y con sus hijas, la de la calle Chile a mí, porque era donde yo había nacido y estudiado, y a mi hermano Luis les deja una pequeña propiedad en la Cortada Azopardo y otra en Lanús. Así que Luis, al poco tiempo, vende las casas y junto al esfuerzo de su trabajo y el de sus hijos, se relaciona con gente del mercado de Avellaneda y empieza a comprar tierras en el interior de la provincia de Buenos Aires y luego en la provincia de Río Negro, para que en lugar de vender, dedicarse también a producir. Luis y yo éramos los únicos varones y a él, por ser el mayor, le tocó seguir los pasos de mi padre. Gracias a eso, me dieron la libertad de elegir mi destino. No digo que no me hubieran dejado, pero si no hubiera existido un hermano mayor, difícilmente hubiera podido estudiar medicina. Recuerdo que cuando fuimos con mi mamá a ver la imponente casa que había comprado Luis en la calle Sáenz Peña, Remedios de Escalada, alguien le preguntó si yo era el nuevo dueño, a lo que mi madre respondió, no, este es médico, el que tiene plata es el otro. Al principio continuó con el camino empezado por mi padre solo, siempre acompañado de su mujer Paquina, los dos codo a codo. Luego, a medida que sus hijos fueron creciendo, construyeron una empresa de la que siempre me sentí orgulloso. Fue de a poco, siempre con el sudor del trabajo, la inteligencia y el empuje del emprendedor, el que quiere crecer. Al principio distinguía los cajones de Alsina 67, luego los de Genchi, hasta que empezaron a aparecer los de Celestino. Aunque nunca le dije a mi hermano ni a mis sobrinos, cuando por la calle o en alguna verdulería veía un cajón que tenía la firma Celestino Hermanos, me llenaba de alegría el corazón y de orgullo. Pensaba en los viejos.
Pensaba lo feliz que estarán mi papá y mi mamá al tener el apellido Celestino, bien cerquita de donde están ahora, porque lo llevaron bien alto, casi hasta el cielo, y lo contento que deben estar mirando desde arriba el camino seguido por mi familia.